menos saben cómo funciona un auto, ¿verdad? El radiador de un auto, o sea, el sistema de enfriamiento, eso va girando todo el rato. Pero en algún momento, para que una persona tenga un hidrocele, se corta este flujo y el líquido empieza a acumularse entre la túnica parietal y lateral de la máquina. Entonces vamos a ver acá, vamos a avanzar eso. Bueno, como os he dicho, el hidrocele es la colección de líquidos dentro de la túnica vaginal o dentro del cordón espermático, como ustedes ven en el puede darse acá, rodeando el testículo, que a la vagina no le pasa absolutamente nada, solamente puede ser la dificultad para caminar, porque no es lo mismo caminar con una pelota de ping-pong dentro de la ropa interior a que con una manzana, ¿no? Entonces es incómodo, no puede dormir, no puede caminar. Pero este hidrocele también, como se ve, puede ascender hacia el cordón espermático. Entonces, bueno, como ya hemos visto la anatomía, de la periferia hasta llegar al testículo hay 7 capas. Que la primera es la piel, obviamente, luego es el dartos, la fase espermática, idea superficial, luego tenemos la fase cremasteriana, la fase espermática profunda, la fase vaginal, en su túnica parietal y visceral. Ahí en esta ubicación es donde se acumula el líquido. Entonces, podemos tener nosotros dos tipos de hidroceles, el hidrocele agudo o el hidrocele crónico. El hidrocele agudo, como su nombre lo dice, es de aparición rápida, se puede dar por un traumatismo local, que pueden ser golpes, radioterapia. ¿Cuándo va a haber radioterapia? En pacientes que pueden presentar cáncer del testículo. El cáncer del testículo podemos nosotros hacer una ectomía, pero puede haber estado comprometido parte del dolor, entonces ¿qué es lo que se hace? Radioterapia, ¿no? Epididimitis inespecífica aguda, obviamente por lo de la epididimitis puede cerrar los linfáticos que puedan acumular el líquido, ¿no? Tuberculosis, otitis o complicaciones de una neoplasia testicular. ¿Ya? También puede ser dado por una presión testicular, como ustedes ven acá, en la imagen es un paciente que lo operamos con el hidrocele. Miren, es bastante la cantidad de líquido que le sacamos. Más o menos le sacamos como 600 mililitros, estamos dando más de medio litro, ¿no? Una vejiga normal tiene una capacidad de 400, 500, por ahí va, ¿no? Le sacamos 600, para ver más adelante. Ahora, el hidrocele crónico, que es el más común, ¿no? La causa es desconocida y siempre mayormente se va a dar en hombres mayores a 40 años. ¿Ya? Puede ser característica quística, o sea, que tenemos varios kits ahí, y consistencia blanda o muy denso, de acuerdo a qué tanto líquido hay ahí. Obviamente, si es un poco, pues va a haber, no va a ser tan denso, no va a ser tan, pero si estalla con bastante líquido, pues va a ser muy denso, ¿no? Ahora, el líquido que va a contener siempre va a ser claro o amarillento, ¿ya? Como podemos ver en esta imagen, ¿no? Es algo parecido a la orina, pero es un poquito más oscuro, podríamos llamarlo así. Ahora, también podemos tener nosotros un hidrocele comunicante de la infancia y de la niñez, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Que nos puede hacer tal vez sospechar de una hernia inguinal, ¿no? ¿Por qué? Porque al principio esta túnica vaginal, que hemos dicho, va a ser siempre permeable, ¿no? Y se va a continuar con la cavidad peritoneal, ¿no? Pues esta es como una forma de hernia inguinal indirecta, ¿no? Ahora, si este hidrocele es grande, puede también llevar contenido intestinal, pero estos hidroceles, la mayoría van a cerrar de manera espontánea, más o menos hasta el primer año de vida. Entonces, para nosotros un paciente o un hidrocele agresivo, o bueno, esperar hasta el año. Si hasta el año no cierra, ya podemos hacer un estudio, ¿no? Obviamente, ustedes tienen que pedirle una ecografía, ¿ya? Ahora, si se sospecha la presencia de intestino en el saco, pues de hecho esto va a aparecer. ¿Por qué? Porque
eso va a hacer necrosis y luego una peritonitis, no puede fallecer. Los pacientes con peritonitis, recuerden, tienen un 80% de probabilidades de poder fallecer. La clínica, ¿cómo va a ser la clínica del hidrocele? Este va a ser siempre indoloro. Puede haber una infección epididimaria aguda. El paciente puede quejarse por su volumen o peso. Como les había dicho, no es lo mismo estar caminando con una manzana dentro del cuerpo interior habitualmente. Cuanto más les molesta es cuando duermen, ¿no? Porque a veces las personas duermen de lado, ¿no? Y entonces les molesta, ¿no? O algunos pacientes, por ejemplo, tiene un viejito que tenía un hidrocele bastante grande, pero no quería operarse porque decir que ese era el objetivo para las mujeres, ¿no? Entonces, el diagnóstico, ¿no? Vamos a tener siempre una masa intraescrotal quística redonda que no es sensible, el paciente no le va a doler, ¿ya? Debemos hacer la prueba de transiluminación. ¿En qué consiste la prueba de transiluminación? Agarramos el escroto, acercamos una lámpara, puede ser el celular, la linterna, apagamos obviamente la luz, y si es líquido, vamos a ver esta imagen, la luz va a traspasar, ¿ya? Es luz, es líquido. Entonces, eso se llama prueba de transiluminación positiva. Ahora, si hacemos una prueba de transiluminación y no vemos imagen, o sea, no se ve luz, no debemos pensar en un hidrocele, debemos pedir una ecografía y probablemente sea un tumor testicular. Entonces, el tratamiento, para el tratamiento, si es muy intenso el hidrocele o la masa es muy grande o voluminosa, siempre va a ser una hidrocelectomía, ¿no? No les explico ahorita cómo se hace la hidrocelectomía, pero pues no está ahorita, pero más o menos abrimos por capas, digamos, hasta la túnica vaginal, entre sus ramas parietales y visceral que nos ha hecho, abrimos eso, evertimos, cosa que salga el testículo, y al evertir se sutura esa túnica y ya, eso es todo, ¿no? Nunca más va a formar un hidrocele. Acá hay otra cosa, dice una aspiración escrotal, pues suena tal vez que sí puede funcionar, ¿no? Estamos con un hidrocele bastante denso, aspiramos, tal vez no todo porque podemos hinchar el testículo más, pero al poco tiempo se vuelve a llenar. Eso solo se realiza cuando nos queremos dar un poquito más de tiempo y digamos queremos operar al paciente en 1, 2, 3, 4 días, qué sé yo, pero el paciente está con mucho dolor porque este hidrocele, cuando está muy tenso, o sea, está con mucha presión, provoca dolor, le quitamos un poco de líquido y así ya va a aguantar unos días más. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas acerca de este tema? Como os había dicho, bien aquí, ustedes 600, ¿no? Lo que le sacamos a su paciente. ¿Todas preguntas acerca de este tema? Eliminaciones positivas. Varicocele. El varicocele solamente es la dilatación de las venas del plexo pambiliforme. Ya tenemos dos testículos. Solamente el testículo se sabe el cordón espermático. El cordón espermático va a contener en su interior arterias, venas, linfáticos y el conducto deferente. Entonces, es como lo más común que ustedes vean es en las mujeres o en los hombres, que más en las mujeres, las varices por el hueco popliteo y por los gemelos, ¿verdad? En las varices, pues básicamente es lo mismo acá, ¿ya? Como pueden ver ustedes. Este es un síndrome anatómico caracterizado por la dilatación del plexo pambiliforme, ¿no? Del cordón espermático palpándose una dilatación venosa en el polo superior. Esto es lo que se dilata, estas imágenes azules son las venas del plexo pambiliforme, entonces esto se va a dilatar, va a hacer que la sangre no retorne tan rápido, provocando dos cosas importantes, dolor e infertilidad en diferentes grados. Entonces, tenemos el cordón, todo el cordón espermático, la arteria testicular, todo esto va a formar varias arterias, ¿no? Algunas son dos especies. Las venas forman el plexo pambiliforme, el epidídimo que va a estar encima del testículo y el conducto deferente, lo que les acabo de decir. Entonces, esta es la estructura que va a pasar por el cordón espermático ascendiendo hacia el anillo inguinal externo. Ya, para
entrar al interno, al abdomen. Entonces, el varicocele, como podemos ver acá, podemos tener un varicocele del lado derecho y un varicocele del lado izquierdo. ¿Cuál creen ustedes que es más común? ¿Y por qué? El paciente habitualmente viene, pero lo más común es que sea del lado izquierdo. Puede ser bilateral también, es muy raro del lado derecho, pero habitualmente se da en el izquierdo. ¿Por qué? Por la anatomía. En este gráfico vamos a entender por qué. Entonces, las venas del plexo papiliforme van a ascender y van a desembocar en, ¿qué es esto? Fuerte. Arteria renal. Y las del lado derecho van a desembocar en, ¿qué es esto? La cava. Muy bien. Entonces, ahí está. Por eso. Pero no entiendo, ¿no? Bien. Si ustedes ven acá, el lado izquierdo es prácticamente vertical, pero del lado derecho es un poco oblicuo. Ahora, ¿ustedes en cuál de esos dos creen que va a haber mayor presión si la sangre está subiendo? De lógica, en el derecho, porque está completamente recto. Cuando ustedes suban agua, pues va a ser más difícil subir recto que subir de costado, ¿verdad? Entonces, esa es la indicación, por eso se produce más el varicocele del lado izquierdo. ¿Ya? No tiene mucho que ver la cava ni la arteria renal, o la vena renal, perdón. Es por la verticalidad y la situación oblicua que tiene el lado derecho. ¿Ok? No se van a olvidar de eso, es muy importante. ¿Sí? Ahora, a veces, cuando solamente tenemos varicoceles del lado derecho, puede haber, tenemos que ser siempre un poquito más pensados y debemos de buscar tal vez algún tipo de tumor renal o algo que tal vez esté comprimiendo un poco este vaso. ¿Ya? Entonces, si es del izquierdo es normal, bilateral no pasa nada. ¿Ya? Entonces, como está el hecho, no se conoce exactamente la causa, por qué puede ser, por qué se puede dar, pero es multifactorial. Sin embargo, el 50% de los varicoceles, perdón, el 90% de los varicoceles son del lado izquierdo. ¿Okay? Lo mismo hasta diapositiva B. La ubicación, esta siempre va a desembocar en la vena renal o en la suprarrenal. Entonces, como va a haber una mayor dificultad en el ascenso de la sangre por las venas, ustedes saben que las venas tienen sus válvulas, entonces esta va a haber mayor presión porque no van a poder subir, entonces estas válvulas van a perder su anatomía y se van a formar tortuosas, ¿no? Entonces la sangre no va a ascender normalmente, provocando dilatación y la formación de varicocele. Vamos a decir del lado izquierdo, ¿no? Porque saben que casi 90% del lado izquierdo, ¿no? Pero también tenemos otras cosas que pueden hacernos pensar que, o pueden hacernos dar la forma de un varicocele. Tenemos el síndrome o fenómeno de cascanueces. ¿Ya? Este se va a dar por la arteria mesocélica superior, la vena renal y la aorta abdominal. Como ustedes ven, esta va a pasar, o sea, van a pasar alrededor ambas de la vena renal, que se llama síndrome o fenómeno de cascanueces. Entonces, este varicocele siempre va a producir un estrés oxidativo, va a producir un estrés térmico y alteraciones hormonales. ¿Qué es lo que va a producir todo esto? Puede producir algún grado de infertilidad. Puede causar hipotrofia testicular, por lo cual el diagnóstico debe ser precoz para evitar la infertilidad. Una vez que se soluciona el varicocele, o sea, se abre, por acá se centra por acá, se abre el cordón espermático y se ligan las venas del plexo papiliforme, habitualmente de 2 o 3. El paciente va a mejorar, va a haber más fluido de sangre y
el conteo espermático habitualmente mejora. ¿Cuánto? Depende de cada paciente, ¿no? Si es que va a haber casos de infertilidad o alteraciones seminales, dolor o pesadez, en todos esos casos se tiene que operar, ¿ya? Ahora, entonces tres cosas: dolor, infertilidad. Por esas dos cosas se opera un paciente. No tienen que ser las dos juntas. Puede ser solo que el paciente tenga dolor, lo operamos. O un recuento bajo, o infértil, que les diga: oye doctor, pues hace un año que estoy intentando tener descendencia y no puedo, estamos haciendo todo, no se puede. Puede ser una ecografía testicular y quizás, ¿no? Entonces, se ligan las venas del tercio cortiniforme y el cocheo de espermatozoides mejora, ¿no? Entonces, eso puede ser una alternativa para eso. Pero, ¿qué pasa si nosotros tenemos un paciente que no le duele? Tenemos un varicocele tipo 3, que vamos a ver un poquito más adelante, y tiene 4 hijos. ¿Qué haríamos? Les voy a hacer la misma pregunta cuando vean los grados del varicocele, ¿ya? Para que entiendan. Entonces, la clínica, ¿no? La mayoría pueden ser asintomáticos, puede haber una sensación de bolsa escrotal, de consistencia, o sea, como si fuera una bolsita de gusano, ¿ya? Puede haber una simetría testicular. ¿Por qué? Porque obviamente como hay una dilatación de todo el uniforme, es un poquito más grande y puede hacernos un poquito más grande, ¿no? Entonces, el dolor va a ser siempre disconjuntivo, pesadez testicular. Cuando el paciente va a caminar o va a hacer algún tipo de actividad que aumente la presión, pues estos venas se van a dilatar un poquito más, ¿no? Y el dolor va a mejorar al acostarse. ¿Por qué? Por la gravedad, ¿no? Entonces es bastante fácil de hacer. Y va a empeorar con el ejercicio por el aumento de la presión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para nosotros tener un diagnóstico adecuado? Siempre una buena anamnesis. Luego debemos observar en busca de dilataciones a simple vista, una exploración manual testicular bilateral en decúbito supino y luego bifedestación. ¿Para qué? Para ver si se forma o no en la bolsa de gusano, ¿no? Debemos pedir al paciente que haga una valsalva, o sea que esto va a ser un momento de la presión intraabdominal mediante el paciente que pule un poquito. Entonces ahí vamos a ver si se forma un poquito más, ¿ya? Ahora vamos a los grados. ¿Cuál es la clasificación? El grado 0 no va a ser palpable, ya no se va a conocer, porque ya no va a tener absolutamente nada, pero solamente se va a evidenciar mediante la ecografía. Grado 1 es palpable solamente mediante la maniobra de Valsalva. Le decimos al paciente que empuje y vamos a tocar un poco. En grado 2, palpable en bifedestación, cuando el paciente está de pie. En el grado 3, visible, o sea, se ve la bolsa de gusano solo cuando el paciente está de pie, ¿no? Entonces, bueno, todas estas pueden causar oligostemia, astenostemia y teratostemia, ¿no? Ahora, cuando tenemos un varicocele podemos tener, qué sé yo, milímetros, ¿no? Vamos a medir el tercio cortiniforme, venitas, se puede medir 2.1, digamos, ¿no? Y a la Valsalva van a subir a 3.5, entonces sí hay un varicocele detectado por ecografía, ¿no? Pero el paciente no tiene dolor y tiene 4 hijos, como les he dicho. ¿Qué haría? Nada, no se opera, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se opera, hemos dicho, cuando hay dolor y cuando hay infertilidad, pues no tiene 4 hijos, podemos quiere tener más, ¿no? Entonces sabemos que sí puede. Entonces no se hace absolutamente nada. Eso se llama varicocele subclínico. ¿Ok? Ya hay muchas técnicas para operar el varicocele. Ya tenemos la técnica inguinal, la subinguinal, la retroperitoneal. O sea, como ustedes ven, el cordón espermático va ascendiendo, pasa a través de la inguinal interno, luego externo y luego al interno para entrar a la cavidad abdominal. Entonces, podemos agarrarlo mientras va subiendo, pero hay dos cosas: mientras más sube podemos tener problemas. Entonces,
más arriba podemos ligar una arteria o una vena y probablemente, bueno, o sea, podemos ligar las venas, perdón, probablemente puede haber una recidiva, ¿ya? Porque pueden haber venas que van a volver o que prácticamente no hemos visto, ¿no? Y cuando vamos a hacer una técnica inguinal, ¿ya? Podemos ligar, a veces nos podemos equivocar y al ligar una vena podemos ligar también la arteria. ¿Qué va a pasar con esto? Una atrofia testicular. Ya hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ni muy arriba ni muy abajo. A mí, por ejemplo, me gusta hacer la subinguinal, ¿no? Pero eso ya depende de cada quien. ¿Por qué? Porque es menos resistida de cualquiera de las dos. ¿Dudas, preguntas en esto?